Y Padre, esta tarde, Señor, nosotros, Señor, nos hemos deleitado en tu presencia, adorando y alabando tu nombre. Y Padre Santo, solamente puedo imaginar, Señor, aquel gran día, oh mi Dios, cuando todos, mi Dios, estemos en el cielo, Padre Santo, alabando tu santo y precioso nombre delante y junto con todos los ángeles en el cielo. Padre, qué día tan maravilloso va a ser, qué tiempo más glorioso, oh Padre Santo, va a ser para todos nosotros, los que, oh Padre mío, hemos confiado en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, y le hemos invitado a ser Señor de nuestra vida y tenemos la seguridad de la vida eterna en Él. Gracias, Padre, por ello. Ahora, Señor, en esta tarde, Señor, en tu palabra, sabemos, mi Dios, que es bendita y por ello, a través de ella nos vas a bendecir. Ábrenos el entendimiento, Señor. Quita, oh mi Dios, toda distracción, toda preocupación. Remueve, oh Padre Celestial, todo aquello, Señor, que nos ha de robar la atención que debemos de darle, Señor. Y permite, oh Señor, que sea un tiempo donde, Señor, desde el momento que tú abras tu palabra, hasta el momento que terminemos el estudio, Señor, sea enfocados solamente en ti para escucharte hablar a nuestras vidas. Henos aquí, Señor, háblanos esta noche, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Solamente quiero hacer énfasis en el día 24, que es el día de los bautismos. Tenemos programado ese día bautizos en el Aquatic Center de Newport Beach, que está en la ciudad de Newport Beach. Si por favor piensas y has considerado bautizarte, pon tu nombre en la lista allá atrás y entonces el día sábado mismo que nos vamos a bautizar, vamos a darles una clase respecto a lo que es el bautizo y por qué razón nos bautizamos, ¿ok? No los vamos a llegar y los vamos a meter al agua y decimos, bien, ya te bautizaste, es bien para ti. No. Tienes que saber el hecho por qué es que te bautizas, ¿no? En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice que el bautizo es el identificarnos en la muerte y resurrección de Jesús. Porque cuando desciendes tú a las aguas, simboliza el hecho de que Jesús fue puesto en la tumba. Y cuando sales de las aguas, simboliza el hecho de que resucitaste, o sea, saliste de las aguas de la misma manera que Jesús salió de la tumba y salió a una nueva vida, o sea, al Padre, en un cuerpo glorificado. O sea, es una forma de identificarte con ¿quién? E identificarte con Jesús como en su muerte y en su resurrección. Así es de que si te vas a bautizar, por favor, avísanos lo más pronto posible porque queremos asegurarnos de que todos estamos programados para ese día. De igual forma, también la conferencia de pastores y siervos, Dios mediante, vamos a estar el 31 de agosto en Garden Grove, en la ciudad de Garden Grove. En Calvary Chapel, West Grove, vamos a tener nuestra conferencia hispana que hacemos una vez al año a través de todos los Calvarys de español. Ahí en esa ciudad vamos a estar siendo ministrados por varios pastores y a través de la alabanza y enseñanzas muy buenas y sólidas. Así es de que si el Señor pone en tu corazón participar, es para pastores y siervos. Siervo es todo aquel que sirve y si sirves, y si no, pues no sirves, ¿verdad? Simplemente, pero así es, ¿no? Pero igual, entendemos eso, ¿no? Es para pastores y siervos. Si gustas ir, estamos todos invitados, todos. O sea, si quieren ir, vamos a la conferencia. Y vamos a pasar un tiempo maravilloso, el costo son $25 para que ya más o menos te vayas preparando con eso. Necesitamos llenar una aplicación. Esa aplicación es para hacerle saber al grupo que está organizando la conferencia cuántos vamos a ir para que se preparen ellos con comida para los que vamos a asistir ese día. Amén. Los $25 incluyen el material, incluyen el desayuno y incluyen el lunch. O sea, en ningún lugar lo vas a encontrar más barato, te lo aseguro. Así es de que prepárate para que nos acompañes ese día a la conferencia. Y es muy bueno estar ocupados en los negocios del Señor. Es
importante estar ocupados en los negocios del Señor. El 25 también, el 24 vamos a estar en la playa, el 25 vamos a estar en el parque. Así es de que vamos a tener uno atrás del otro, ¿no? Uno atrás del otro para tener nuestro día de parque, que es una vez al mes en los meses de verano, que comenzamos en junio, julio, agosto y septiembre. Septiembre es nuestro último día en el parque. Así es de que no te pierdas estos eventos, son muy importantes, nos ayudan a crecer juntos, nos ayudan a tener compañerismo y a conocernos más. Porque aquí uno está acá, otro está allá y no se comunican. Pero cuando estamos en el parque, nos conversamos, nos conocemos, oramos los unos por los otros y llegamos a conocer la necesidad de los demás hermanos. Así es de que no te vayas a perder, estos eventos son muy importantes y te invitamos a que seas parte de todo esto. Amén. ¿Cuántos de ustedes están listos para la palabra? Bueno, son 4, ok, ¿no? Son 4. Okay. Bueno, para el resto, ¿están listos para la palabra? Gloria a Dios, así me gusta. Vamos a la palabra del Señor y vamos a darle continuidad a este capítulo 14 que comenzamos la semana pasada. El tema del capítulo fue un ejemplo de obediencia y desobediencia. Ese fue el tema de la semana pasada y esta es parte 2 de ese tema. La semana pasada llegamos del versículo 1 hasta el versículo 20. Y lo hubiese podido terminar leyéndolo y concluyéndolo, pero una de las cosas que el Señor me ha dado a mí, ha puesto en mi corazón y me ha puesto el hecho de que no puedo yo robar a ustedes la bendición que Dios tiene en su palabra solamente porque quiero terminar un capítulo o solamente porque quiero terminar el mensaje y leer nada más los versículos y dejarlos a ustedes nada más con pura lectura. O sea, ese no es mi sentir, ese no es el sentir del Señor. Y por ello es que Él me ha dado la convicción que tengo que tomar todo el consejo de Dios y dar a ustedes todo el consejo de Dios. Si Él me da la bendición de terminar el capítulo bien explicado y bien desglosado y ustedes se van con un entendimiento profundo del tema, gloria a Dios, ¿verdad? Pero si yo trato de terminarlo, nada más por terminarlo y se van a la mitad, entonces el que falla ahí soy yo, el que le tiene que dar cuentas al Señor soy yo, no ustedes, soy yo. Por ello la Escritura nos dice en el libro de Santiago, no os hagáis muchos de vosotros maestros. ¿Por qué? Porque recibiréis mayor condenación. O sea, tomar la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, es algo serio. No se puede nada más ojear y decir, bueno, vamos, terminamos y vámonos al que sigue, ¿no? Tenemos que dar bien explicada, bien enseñada la palabra de Dios en todo tiempo y en toda hora. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, referente al tema que tocamos la semana pasada, hermanos, miramos cómo el ejemplo de obediencia respecto a Amasías, rey de Judá, nos sirvió a nosotros. ¿Por qué? Porque miramos que Amasías, nos dice la Escritura, que comenzó bien. ¿Recuerdan? Comenzó bien. En el versículo 1, del 1 al 3, dice, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén y el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Fíjate lo que dice el versículo 3, que es muy importante. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Joás su padre. Hermano, la palabra hebrea para rectos es yashar o yazar. ¿Okay? La palabra hebrea para rectos es yazar, que significa escuchar atentamente la voz de Jehová tu Dios y hacer lo recto ante sus ojos, prestando atención a sus mandamientos y guardando todas sus
leyes. Eso es lo que significa la palabra recto o yazar en hebreo. Y cuando miramos en las Sagradas Escrituras que la Escritura hace referencia a uno de los personajes respecto a que hizo todo lo recto delante de los ojos de Dios, quiere decir que este personaje se dedicó al estudio de la palabra de Dios. No solamente al estudio, sino a poner en práctica la palabra de Dios en su diario caminar, en su vida. Que para nosotros debería de ser un patrón de vida, o sea, debería de ser la manera en la cual tú y yo deberíamos de vivir diariamente. ¿Cómo? Diariamente vivir conforme a los mandamientos, a los estatutos y decretos establecidos en las Sagradas Escrituras para poder nosotros caminar de una forma que agrada a Dios, que agrada a Dios. En nuestro existir, hermanos, no es para agradar a los hombres, no es para agradar a ningún ser humano. Nuestro existir, nuestra vida es para agradar a Dios, para agradar a Dios, solamente para agradar a Dios. Si nosotros vivimos para agradar a nuestro cónyuge, si nosotros vivimos para agradar a nuestro supervisor, si nosotros vivimos para agradar al pastor, si nosotros vivimos para agradar a nuestros compañeros de trabajo, estamos equivocados en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque nuestra vida, hermanos, ha sido formada para traer honra y gloria al Creador, a nuestro Creador, a Dios. Para ello es que hemos sido formados, para agradar a Dios, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, para que el mundo pueda ver en nosotros la gloria de Dios. Pues la misma Escritura nos lo dice una y otra vez, que cuando Dios formó al hombre, lo formó a su imagen y semejanza. Al hombre lo formó a su imagen y semejanza. Te darás cuenta que los animales tienen alma, o sea, tienen conciencia. ¿Te das cuenta? O sea, cuando tú miras a un animalito, siente cuando le maltratas. Cuando tú miras a un animalito, lo ves que cuando tiene hambre, está ansioso por comer. Siente el frío, siente el calor, siente el maltrato, siente el desprecio, siente todas estas cosas. ¿No es verdad? Nosotros también sentimos el frío, sentimos el calor, sentimos el desprecio, sentimos todas estas cosas también nosotros. Pero hay algo que nos hace diferentes a nosotros de lo que son los animales. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos formó a nosotros, dice que cuando formó al hombre sopló en la nariz aliento de vida. O sea, nosotros venimos a ser un ser viviente cuando Dios sopló su espíritu en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Y por ello es que para nosotros es muy importante hacer lo recto ante los ojos de Dios. No ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 25, cuando a Moisés le fue dada la ley, cuando a Moisés le fueron dados los mandamientos, cuando a Moisés le fue dado la instrucción para el pueblo de Israel. Fíjate lo que dice en este capítulo 15, versículo 25. Y dice: Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Tu sanador. Y toda esa razón de que dice: si oyeres atentamente la voz
de Dios, la voz de Jehová tu Dios. Y es ahí el problema. Es ahí el problema. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces Dios nos habla y nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras. En la mañana cuando tú te levantas y miras el sol, entendemos que cuando el sol se sale y va elevándose a través del día y tomando su curso a través del día, podemos entender que ese no es un acto de casualidad, es algo ordenado por Dios. Dios muestra su gloria en el sol, muestra su gloria en la luna, muestra su gloria en su creación. Miras los pajarillos del campo cantar, comer, volar, brincar de un lado a otro y puedes entender que cada uno de estos seres han sido creados por ¿quién? Han sido creados por Dios. Han sido creados por Dios. Pero al entender eso tenemos que entender que Dios todos los días nos habla. Todos los días nos habla. Aquellos que hemos venido a los pies de Cristo y hemos hecho una confesión de fe, Él nos habla a través de su palabra. Nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Aquellos que aún no han hecho una confesión de fe, aquellos que aún no han aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, Dios les habla a ellos a través de su creación. A través de la creación. Contaba Jim Elliot, un misionero que fue asesinado en las junglas de Ecuador, que cuando le llegaron ellos a llevar la palabra a estos indígenas, y estos indígenas comenzaron a abrir su corazón y aceptaron a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, el jefe de la tribu le dice a él estas palabras. Dice, y yo sabía, dice que había un Dios. Yo sabía que había un ser superior. Dice, porque a nosotros, dice, cuando nos van a establecer como jefes de la tribu o como chiefs, le llaman, de la tribu, nos pasan por una serie de intoxicación. O sea, les dan un montón de drogas, los drogan completamente. Es la forma de iniciarlos a ellos como jefes. Entonces, durante el tiempo de que están drogados, ellos están mirando muchas alucinaciones. Y en estas alucinaciones ellos miran seres volando, ellos miran un montón de figuras y cosas que están alrededor de ellos. Entonces dice él, había un espíritu, dice, había uno de esos seres superiores que venía, dice, y me decía a mí, tú tienes que guiar y regir a esta tribu conforme a yo te vaya ilustrando y enseñando. Pero dice, más arriba de este ser, había otro ser más arriba, uno lleno de luz blanca, una luz blanca a su alrededor, que me miraba con aquellos ojos de amor, con aquella pasión, con aquella compasión, y me atraía. Pero este espíritu me decía, no le hagas caso, es malo, te quiere destruir, te quiere matar, quiere eliminar tu tribu. Y después de que él dio su vida a Jesús, él entendió que ese ser brillante, lleno de luz, era Jesús. Era Jesús. Por ello dirás tú, hay quienes dicen, bueno, la Escritura nos dice que antes de la venida del Hijo del Hombre, todo ser en esta tierra va a oír del mensaje, de la palabra de Dios. O sea, no va a haber inocente, ni siquiera uno, todos. O sea, todos tenemos que llegar al conocimiento de Dios. Y hay quienes debaten en el hecho de que ¿cómo eso es posible? ¿Cómo es posible que vaya a suceder eso? Bueno, porque digamos, yo conozco el Evangelio, tengo el Evangelio, pero no puedo llegar a ciertas partes de estas tribus. Por ejemplo, en África, en Ecuador, en Perú, en estos lugares donde hay tribus que están completamente marginadas, muy, muy, muy fuera de nuestro alcance. Pero no están fuera del alcance de Dios.
Dios de una manera u otra se revela a ellos. Les muestra a ellos quién Él es. Les muestra a ellos que Él los ama. Él los ama. Y a ellos, de igual forma que a nosotros, también nos va a brindar la oportunidad del reino de Dios. Por ello es que podemos entender, hermanos, que cuando miramos el ejemplo de obediencia en la vida del rey Amasías, podemos entender que este hombre comenzó bien, comenzó perfectamente, comenzó en la lectura, comenzó en educarse, en llenarse de sabiduría y de conocimiento de Dios en toda hora, en todo tiempo y en todo momento. Y él siguió haciendo conforme a hizo su padre Joás, que también fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero entendemos, hermanos, que al final del día, muchas veces dejamos que el orgullo, muchas veces dejamos que el deseo de ser grande, de llegar a una posición más alta que la que tenemos, se apodere de nuestras acciones, se apodere de las cosas que vamos a hacer. Y ahí es donde miramos un ejemplo de insensatez. Miramos el segundo punto, que fue un ejemplo de insensatez. ¿Por qué? Porque todo iba bien hasta que el orgullo se le subió a la cabeza a Amasías y cometió ¿qué? Cometió un acto de insensatez. La Escritura nos dice en el versículo 8 del capítulo 14, dice: entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo: ven para que nos veamos las caras. O sea, ¿qué negocios tenía él buscando pleito con sus propios hermanos? No tenía ningún negocio. O sea, simple y sencillamente se le subió a la cabeza el hecho de que tuvo éxito en sus campañas militares, de que todo le estaba yendo bien, porque Dios lo estaba bendiciendo, y se le subió a la cabeza el orgullo. Una de las cosas que Dios detesta en el corazón del hombre es el orgullo. Es el orgullo. Dios lo que busca en el corazón del hombre es un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado es lo que Dios busca. De igual forma, el rey Joás, rey de Israel, le contestó ¿a quién? Le contestó a Amasías. Simplemente le dijo en el versículo 9: y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? O sea, Joás, siendo un rey idólatra, un rey pagano, pongámoslo de esa manera. Aunque era israelita, era un rey pagano. Tuvo un poco más de sensatez, o sea, pensó mejor las cosas. Dijo: no me conviene a mí pelear con mi hermano, no me conviene a mí pelear con Israel, o sea, con el reino de Judá. Simplemente le dice: mira, hey, tuviste éxito al derrotar a los edomitas, perfecto, qué bien, ¿no? Me alegro por ti. Pero ahora tranquilo, goza la victoria, disfrútala en tu casa y quédate ahí tranquilo. No busques pleito, no busques contienda, porque pueden caer tú y puede caer el reino de Judá. Y hermanos, es una lección pero tan importante para nosotros. Porque la misma Escritura nos dice a nosotros: mire, el que diga estar firme, que no caiga, porque fuerte va a ser su caída. Muchas veces nosotros nos sentimos que somos la última Coca-Cola en el desierto y decimos: no hay nada ni nadie que me haga a mí tropezar. Pero déjame darte una noticia. Quiero que sepas que estás
y estamos equivocados. Estás y estamos equivocados. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar y sabe perfectamente qué es lo que te gusta, qué es lo que te agrada, dónde es que eres vulnerable. Y ahí es a donde Él te va a atacar. Es ahí donde Él te va a buscar. ¿Para qué? Para hacerte tropezar, para hacerte caer. Por ello es que podemos entender que, hermanos, podemos entender que Joás tuvo un poquito más de sensatez, mas el rey Amasías no escuchó, nos dice el versículo 11. Dice, pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a sus tiendas. Huyeron cada uno a sus tiendas. Algo importante para nosotros acá. Hermanos, cuando dejamos que el orgullo empiece a tomar control de nuestra vida, aunque delante de los hombres parezcamos que estamos bien y que estamos caminando hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia Cristo Jesús, quiero hacerte énfasis en el hecho de que el único que verdaderamente conoce tu corazón es Dios. Para mí tus acciones parecen ser heroicas, parecen ser buenas. Para mí las cosas que dices, las cosas que haces, wow, yo lo admiro y digo, wow, qué hombre, qué mujer, qué varón de Dios, qué mujer de Dios. Pero el que conoce tu corazón es Dios. Por ello en 2 de Crónicas, capítulo 25, versículo 19. En 2 de Crónicas, capítulo 25, versículo 19, Dios conocía el corazón de ¿quién? El corazón de Amasías. Porque nos dice 2 de Crónicas 25, 19, dice, tú dices, he aquí he derrotado a Edom y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa, porque provocas un mal que puedan caer tú y Judá contigo. Pero el versículo 20 nos da la clave. Dice, mas Amasías no quiso oír. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses ¿de quién? Los dioses de Edom. ¿Te das cuenta? Para el reino de Judá, que Amasías se levantase para pelear en contra del reino de Israel, o sea, en contra del reino del norte en Israel, fue la mejor idea. ¿Por qué? Porque tenían un ejército fuerte, un ejército poderoso. Estaban ellos todos firmes. ¿En qué? Estaban todos ellos firmes en el hecho y en la idea de que Dios estaba guiando a Amasías, porque Amasías, de acuerdo a lo que hacía, buscó hacer lo recto delante de Dios. Y ahí es donde nosotros también podemos ¿qué? Podemos fallar. Podemos parecer muy santos ante los ojos de los hombres. Podemos adquirir el apruebo de todos los hombres, porque lo que ellos ven en nosotros es que de acuerdo a lo que ellos creen, estamos haciendo lo recto, estamos caminando bien. Pero una cosa que podemos entender es el hecho de que yo los puedo engañar a ustedes, pero no puedo engañar a Dios. Ustedes me pueden engañar a mí, pero no pueden engañar a Dios. Dios conocía verdaderamente el corazón de Amasías y sabía que el corazón de Amasías se había desviado de sus ojos, estaban puestos en Dios, pero cuando derrotó a Edom
y triunfó sobre los edomitas, fue y trajo los dioses de Edom y los hizo parte de su adoración. Y se desvió a seguir a los dioses de Edom. Y una cosa que podemos entender, Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con ningún hombre. Por ello, entiendan algo que es de suma importancia, entendiendo y viendo el hecho de que Dios te conoce, Dios conoce tu corazón. Tenemos que alinear nuestro corazón con el corazón de Dios. Si sabemos que nuestros ojos no están puestos en el Señor, que nuestros ojos se han ido sobre los dioses de Edom, o sea, se han ido sobre el trabajo, se han ido sobre el dinero, se han ido sobre el lujo, sobre lo que sea, pero no están en Dios, es tiempo, hermanos, de quitar los ojos de estas cosas y volverlos a Dios, antes de que venga el día de la disciplina. Y entonces digas tú, ¿qué está pasando? Continuando en el versículo 13 del capítulo 14, dice: además Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos, y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, en los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó en rehenes y volvió a Samaria. No escuchó la voz de Dios, no escuchó la advertencia. Se dejó llevar por su arrogancia, se dejó llevar por su orgullo, se dejó llevar porque tenía un ejército poderoso, y terminó no solamente cayendo él, sino juntamente con él todo el reino de Judá. Y ahí está la enseñanza. ¿Por qué? Porque dirás tú, bueno, yo soy el único que está metiendo las patas. Yo soy el único que está pecando. Yo soy el único que le está fallando a Dios. Pero en sí no eres el único que es afectado por esta acción. Porque tu acción, tu pecado, no solamente te afecta a ti, te aleja de Dios, sino que afecta a tu familia y afecta a todos aquellos que están a tu alrededor. O sea, es un efecto de dominos. Caes tú y después de ti caen todos los demás que están juntamente contigo. ¿Por qué? Porque es la realidad de la vida. O sea, son las consecuencias del pecado. Amasías simple y sencillamente fue advertido por el rey Joás: no hagas nada que te vayas a arrepentir. Fuiste victorioso sobre los edomitas, quédate en Judá y disfruta tu victoria. Amasías, no, me las pagas y te voy a subyugar y te voy a someter. Y vemos acá que por su orgullo y su arrogancia terminó él prisionero, terminaron sus hijos prisioneros y la ciudad de Jerusalén completamente saqueada. Oro, plata, bronce, todo lo que había en Judá fue llevado a Samaria. Y eso es lo que hace el diablo, hermanos. ¿Por qué? Porque la misma escritura nos lo dice, ¿no? En Juan 10:10 nos dice la escritura: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Por ello es que podemos entender claramente que aunque muchas veces nosotros por arrogancia o por orgullo hacemos malas decisiones, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios no es un Dios que te está persiguiendo con un látigo para caerte a latigazos porque pecaste. No, Dios es un Dios que está atrás de ti, no para castigarte, sino para curarte.
para limpiarte de la inmundicia del pecado. Lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo. Lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo cuando el hijo pródigo reconoció que había pecado contra Dios y había pecado contra su padre. Dijo, volveré a la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque en la casa de mi padre todos los siervos de mi padre comen pan. Y cuando el padre le miró llegar, ¿qué le dijo? Hijo malo, ¿mereces lo que estás viviendo? No, le dijo, quítenle los harapos, quítenle la ropa sucia que trae y pónganle un vestido nuevo. Y no solamente un vestido nuevo, pónganle un anillo, símbolo de autoridad. Y vayan y maten el becerro gordo y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios el cual tú y yo servimos. Pero para ello tiene que haber un acto de arrepentimiento. Si nosotros, hermanos, nos arrepentimos y cambiamos nuestra dirección, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida, y venimos al Señor, decimos, Señor, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Perdóname. El Señor automáticamente te agarra en sus brazos, te acerca a su pecho y te hace sentir los latidos de su corazón diciendo, hijo, cuánto he ansiado este momento, que vinieses a mis brazos, que vinieses a mí. Y eso es lo que Dios quería y deseaba. ¿De quién? Deseaba de su siervo Amasías. Lo que él deseaba de su siervo Amasías. Lo que nos lleva este día, hermanos, a el tercer punto que vamos a cubrir. Pero antes de llegar al tercer punto, vamos a cubrir los versículos 21 y 22, donde nos dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías su padre, y reedificó él a Elat, y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Amasías fue la desgracia de Judá por sus impulsos y orgullo. Eso fue lo que fue Amasías, la desgracia de Judá. Y qué lección para nosotros, ¿no? Porque los impulsos nos pueden llevar a la desgracia y también nos pueden llevar a la prisión. Lo triste de Amasías es que aún él siendo rey, constituyeron como rey a su hijo Azarías. ¿Por qué? Porque Amasías fue llevado prisionero ¿a dónde? A Samaria. Fue llevado prisionero a Samaria. Y no solamente fue llevado prisionero a Samaria, sino que estando él prisionero en Samaria, después de no haber rey en Judá, los mismos de Judá constituyeron rey al hijo de Azarías, el hijo de Amasías, que era Asaías. En la Biblia también se le conoce como Usías, el rey Usías, el rey leproso. Es como se le conoce en la Biblia. El rey leproso, que nuevamente se le subió el orgullo a su corazón. No, más adelante lo vamos a aprender acerca de este rey. Y se metió al templo a ofrecer incienso al Señor. Agarró el incensario y al agarrar el incensario, los sacerdotes le dijeron, no te toca a ti, no es tu lugar ofrecer incienso al Señor. Y él se molestó y al tratar de ellos quitarle el incensario, él forcejeó con ellos y cuando se dieron cuenta, él estaba leproso de arriba a abajo. ¿Por qué? Porque nuevamente el orgullo le dejó entrar. Y cuando tú y yo dejamos entrar el orgullo en nuestro corazón,
nos llenamos de lepra. La única diferencia es que la lepra en aquel entonces era visible al ojo humano. La lepra de la cual nosotros nos llenamos se llama pecado. Se llama pecado. La lepra es símbolo del pecado. Y cuando nosotros dejamos que el orgullo nos domine y dejamos que el pecado comience a fluir, a ser visible a los ojos de las demás personas. Comienzan a mirar en nosotros que nuestro vocabulario cambia. Comienzan a mirar en nosotros que nuestra forma de relacionarnos cambia. Comienzan a mirar en nosotros que nuestra forma de conversación o nuestra forma de vida cambia totalmente. No se alinea con el estilo de vida que vivíamos cuando caminábamos con el Señor. Y esa es la lepra visible al ojo humano en los días en los cuales estamos viviendo. En aquel entonces era lepra, literalmente lepra, o sea, una enfermedad que come la piel y come todo el cuerpo. Por ello, podemos ver que cuando Amasías es tomado prisionero y llevado a Samaria, el pueblo instituye como rey a Azarías, también conocido como Usías, como rey de Judá. Otros profetas que fueron contemporáneos a este rey fueron el profeta Isaías, el profeta Jonás también fueron contemporáneos de este rey. Porque en el libro de Isaías capítulo 6 versículo 1 nos dice la escritura, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los juiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. O sea, el mensaje era para el pueblo, para el rey Usías, los tiempos de Usías, antes y después. Dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicados los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. O sea, esta profecía, esta
porción de la Escritura fue específicamente para estos pueblos en estos tiempos. El pueblo se había apartado de Dios, el reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá, se habían apartado de los caminos de Dios. Se habían ido tras dioses paganos, se habían ido tras otros dioses y habían abandonado la ley de Dios, los mandamientos, los estatutos, los decretos, los principios, las promesas. Habían abandonado el consejo de Dios y se habían ido tras el consejo de hombre, de dioses hechos por manos de hombre. Y Dios simplemente habla a Isaías y diles lo que viene sobre de ellos y lo que yo voy a hacer en sus vidas. Hermanos, los pecados no confesados engruesan el corazón. Los pecados no confesados engruesan el corazón. ¿Por qué los pecados no confesados engruesan el corazón? Porque en Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Caerá en el mal. Y es ahí donde venimos ahora al tercer punto, que es un ejemplo de desobediencia. Un ejemplo de desobediencia. En el versículo 23 nos dice la Escritura: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquí vemos a Jeroboam II, hijo de Joás, que comenzó mal, vivió mal, porque hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿De qué manera hizo él lo malo ante los ojos de Dios? Porque Jeroboam, nos dice la Escritura, no solamente es un ejemplo de desobediencia, sino una falta de subordinación. No se sometió a Dios. No se sometió a Dios. Hizo lo que aprendió de otras personas. Y ahí es donde muchas veces, incluyéndome a mí personalmente, cuando se me presentó el Evangelio por primera vez, se me habló acerca de Cristo Jesús, de la salvación que podía obtener a través de invitar a Cristo a entrar a mi corazón. Mi respuesta fue a esta persona: yo nunca voy a dejar la religión de mis padres. Esa fue mi respuesta. Y yo estaba muy convencido, muy sincero en mi respuesta. Y puedo ver ahora el ejemplo en las Sagradas Escrituras de cómo Jeroboam estaba siguiendo las tradiciones, las costumbres, las enseñanzas de sus antepasados. Y no solamente estaba siguiendo las costumbres, las tradiciones y las enseñanzas de sus antepasados, sino que él en su corazón, en el corazón de él, creía que lo que él estaba haciendo era lo recto, era lo que agradaba a Dios. Era lo que agradaba a Dios. Y él estaba convencido de que eso era y que así era. Pero vemos claramente que la misma Escritura nos dice a nosotros que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios porque no se apartó de los pecados ¿de quién? De los pecados de Jeroboam, o sea, de los pecados de sus antepasados. Hizo lo malo por ello. Porque veámoslo de esta manera.
Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su consejo, nos ha dejado las Sagradas Escrituras para que aprendamos de Él a través de ellas, no a través de otras personas, ni a través de las experiencias de mi abuelito, de mi abuelita, de mi papá, de mi mamá, de mi tío, de mi tía, no, a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios que la persona que me introdujo al Evangelio no se dio por vencido. O sea, no se dio por vencido, ni mucho menos me juzgó por el hecho de que le dije yo a él, hey, no voy a cambiar de religión. Yo voy a seguir con la religión de mis padres. Yo voy a ser católico hasta que me muera. Esa fue mi respuesta a esta persona. Me dijo él, yo no te estoy ofreciendo ni introduciendo a ninguna religión. Yo solamente te estoy hablando acerca de la palabra de Dios, de lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios enseña. No te estoy cambiando ni te estoy diciendo que cambies. Yo solamente te estoy hablando de lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hará libres. Y el momento en el cual yo comencé, hermanos, a leer la Biblia, del momento que puse mis ojos sobre de ella, no los pude despegar hasta el día de hoy. Porque no puedo. Es como un imán que te atrae. ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios, es la viva imagen del Señor. La Escritura, cuando Jesús fue confrontado por aquellos hombres líderes religiosos que le preguntaron a él acerca de la palabra de Dios. Dice Jesús, hey, ¿ustedes quieren saber acerca de mí? ¿Quieren saber quién soy yo? Dice, escudriñad las Escrituras porque ellas hablan acerca de mí. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres conocer la verdad? ¿Quieres conocer el plan de tu vida? ¿Quieres conocer tu futuro? Aquí está escrito en la palabra de Dios. Aquí está todo delineado paso a paso, punto por punto. De todas las etapas, desde el momento que naciste, en tu adolescencia, en tu juventud, en tu vejez y aún antes de partir de este mundo, nos dice la Escritura lo que va a ocurrir. Todo, absolutamente todo. Por ello es que el día de hoy digo, Señor, gracias por tu palabra, porque en ella y a través de ella he aprendido a conocerte, he aprendido a caminar contigo, he aprendido no solamente a hacer lo que te agrada, sino he aprendido a guiar a aquellos que están conmigo a lo que te agrada. Y para mí esa fue la bendición más grande que yo jamás hubiese podido recibir. Pero de Jeroboam el día de hoy podemos decir que solamente conocemos que hizo lo malo ante ¿quién? Ante los ojos de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 26. Mateo 16, 26 dice, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nada, ¿verdad? No hay forma. ¿De qué me sirve a mí ganar el mundo y perder mi alma? O sea, ¿de qué me sirve a mí perder mi eternidad? De nada. Jeroboam, el día de hoy podemos leer en las Sagradas Escrituras que su legado hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ese es su legado. Pero no estamos aquí para hablar de Jeroboam. Estamos aquí para hablar de Jesús. Estamos aquí para ver cómo Jesús está obrando y trabajando en nuestras vidas. Y estamos aquí porque el día de mañana, de la misma manera que hablamos este día nosotros de Jeroboam, nuestros nietos, nuestros bisnietos van a hablar acerca de nosotros. Y cuando nuestros nietos o nuestros bisnietos hablen acerca de nosotros, cuando ya nosotros hayamos dejado de ser, o sea, cuando hayamos muerto, ¿qué van a recordar ellos de nosotros? ¿Fueron hombres y mujeres de Dios o fueron hombres y mujeres que no obedecieron a Dios? ¿Cuál va a ser tu legado? ¿De qué manera se te va a recordar? O sea, es muy importante para nosotros entender eso.
Así es de que las cosas que hizo Jeroboam, dice que no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, o sea, el que fue primer rey de Israel. ¿Y cuáles eran los pecados de Jeroboam? Número 1, la idolatría. Número 2, adorador del dios Baal. Número 3, adorador del dios Astarte. Número 4, adorador del dios Anat. Número 5, adorador del dios Zapaz. Número 6, adorador del dios Yarik. Número 7, adorador del dios Quemos. Número 8, adorador del dios Naas. Y número 9, adorador del dios Maloc. Todos estos dioses requerían sacrificios humanos. Todos requerían sacrificios humanos. Lo que el sacrificio humano significaba era que iban a agarrar un niño recién nacido y lo iban a quemar en el fuego en sacrificio a estos dioses. Y eso es lo que este hombre estaba haciendo. Por ello Jesús, cuando mira que los discípulos no dejan a los niños venir a Él, Jesús los reprende y les dice: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De los tales es el reino de los cielos. Y cuando entendemos que alguien le quita la vida a un niño, aunque sea un simple aborto, están metiéndose en problemas con Dios. De verdad que sí. Eso no le agrada a Dios, porque Dios es el dador de la vida. Dios es el que da la vida y también es el que quita la vida. Nosotros los seres humanos no tenemos autoridad sobre nadie, ni para quitarle la vida a ninguna persona. Por ello, entendamos algo, hermanos. ¿Qué es lo que se va a leer en nuestro obituario? ¿Qué es lo que se va a leer en el día en el cual estemos nosotros en un ataúd y la gente esté ahí, y nuestros seres queridos suban aquí y hablen acerca de nosotros? ¿Qué es lo que van a decir de nosotros? Piensa. Porque de Jeroboam podemos decir que fue un hombre que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Cuando él estaba en el ataúd, sus seres queridos dijeron: oh, él fue el adorador de Quemos, él fue el adorador de la diosa Astarte, fue el adorador de esto, adorador del otro. ¿Qué le trajo? Pérdida total. Continuando en el versículo 25 al 27. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. ¿Te das cuenta del Dios al cual tú y yo servimos? Jeroboam fue un hombre que hizo lo malo conforme a la voluntad de Dios. Pero fue un hombre que Dios usó no para traer bendición, sino como instrumento para traer liberación. ¿A quién? Liberación a su pueblo. Y de esa clase de hombres hay muchos ahora en este día en el mundo. Hay muchos en el mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo el día de hoy, hermanos, hay muchos hombres y mujeres allá afuera que no conocen de Dios, pero viven una vida buena. Son personas que ayudan, son personas que te alientan, son personas sabias. No tienen una relación con Dios, pero viven una vida justa. Y como viven una vida justa,
no son siervos de Dios, pero son instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para hacerte saber a ti que Dios está contigo. Que si Él tiene que usar a un burro para hablarte, va a usar a un burro para hablarte. De la misma manera que usó un burro para hablar a Balaam, diciendo a Balaam: hey Balaam, ¿por qué me pegas? Así mismo Dios puede usar a una de esas personas para bendecir tu vida. Pero no necesariamente quiere decir que esa persona está bien con Dios. De la misma manera que Jeroboam no caminaba bien con Dios, pero fue usado por Dios. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo de la amarga aflicción en la cual ellos estaban. ¿Te das cuenta? Dios lo usó con ese fin y ese propósito. Así es de que no necesariamente porque Jeroboam hizo esto, heredó el reino de los cielos. Porque no lo heredó, ¿te das cuenta? No lo heredó, no heredó el reino de los cielos por esta buena acción. No heredó el reino de los cielos porque restituyó tierra al reino de Israel. No lo heredó por ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque en el libro de Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nuestras obras no nos salvan. Lo que nos salva es una confesión de fe, el invitar a Cristo a entrar en nuestro corazón, declararle a Él que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Eso es lo que nos salva a nosotros. Eso es lo que nos da a nosotros, ¿qué? Nos da a nosotros la vida eterna. Ahora, Dios es tan bueno, hermanos, que podemos ver que no solamente se compadece de aquellos que son su pueblo, sino se compadece de aquellos que no son su pueblo. O sea, Dios tuvo misericordia en este tiempo en el cual nosotros estamos leyendo acá en la Escritura de Israel, a la misma vez que tuvo misericordia de Nínive, la ciudad de Nínive. ¿Por qué? Porque envió al profeta Jonás a ministrarles a ellos y hablarles a ellos que si no se arrepentían, Dios iba a destruir a Nínive. Y aquí hace mención de Jonás. Hace mención de Jonás. Así es de que entendamos, hermanos, que aunque a nosotros no nos guste, ese es el Dios el cual tú y yo servimos. Dios nos ama a todos por igual. A todos, no importa el color de tu piel, no importa tu nacionalidad, no importa tu origen, no importa nada para Dios. Lo que importa es que eres un ser creado a la imagen y semejanza de Él, que Él envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz para pagar por tus pecados y darte a ti el don de la vida eterna. Eso es lo que importa. Para terminar, versículo 28 al 29. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y cómo restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Jeroboam con sus padres durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Todo lo que hizo Jeroboam está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Vamos a llegar ahí en un corto tiempo. Terminando Segunda de Reyes, entramos en Primera y Segunda de Crónicas. Va a ser una redacción muy similar a la de Primera y Segunda de Reyes, por lo cual no vamos a acampar ahí mucho tiempo, vamos a pasar, como dicen, de voladita, rapidito por esos capítulos, porque ya los estudiamos en detalle. Solamente vamos a hacer referencia a algunos puntos, pero todo lo que este rey hizo está escrito en las crónicas de los reyes de Israel. Y vamos a encontrar en todo lo que se refiere a él que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Lo que vamos a encontrar. Así es de que, hermanos, para nosotros lo más importante de todo es: ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? Eso es lo más importante. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero?
Eso es lo más importante en la vida. ¿Por qué? Porque hemos podido observar en este capítulo 3 ejemplos. Hemos podido observar en este capítulo un ejemplo de obediencia. Hemos mirado en este capítulo un ejemplo de insensatez, de orgullo. Y hemos mirado un mal ejemplo en la vida de ¿quién? En la vida del rey Jeroboam. Y de la misma manera que este capítulo marca un capítulo del libro de Segunda de Reyes, en nuestra vida también se están escribiendo diariamente capítulos. Hoy a las 12 de la noche terminamos el capítulo de agosto 8 del año 2024. De lo que se hizo y de lo que hiciste en este día. Dirás tú, ¿quién lleva récord de lo que yo hice, de lo que yo dije? Los ángeles en el cielo. Los ángeles en el cielo están este día, o estuvieron este día desde el momento que abriste tus ojos hasta el momento que los cierras esta noche, escribiendo cada cosa que haces, que dices y cada cosa que piensas. Así es de que ha sido para ti este día un día de obediencia. ¿Ha sido para ti este día un día de desobediencia? ¿Ha sido para ti un día de insensatez? ¿Ha sido para ti un día o un mal ejemplo? ¿Qué ha sido para ti? ¿Qué ha sido? ¿Qué escribieron los ángeles respecto a tu vida este día? Eso es en lo que debemos de meditar. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que se escribió aquí en la palabra de Dios no es para que nosotros con la palabra de Dios hablemos y comentemos mal acerca de los caracteres o de los seres los cuales se refiere aquí en la Escritura, sino es para que tú y yo apliquemos lo que está escrito ahí. Corrijamos nuestras deficiencias y aprendamos a caminar con Dios, agarrados de su mano, pidiéndole que diariamente guíe nuestros pasos, pidiéndole que nos libre de la tentación, rogándole que todos los días, nos ayude a agradarlo a Él y hacer su voluntad. Amén. Gloria a Dios, ponte de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias, eres bueno y para siempre tu misericordia. Y ahora en este momento, Señor, te agradezco el hecho de que hayamos podido, Padre Celestial, llegar hasta el final de este capítulo. Oh Señor, hay mucho que aprender en estos pasajes. Y te damos gracias porque mi Dios nos dices el tiempo y nos dices, Padre mío, a través de tu Santo Espíritu, Señor, el entendimiento para poder discernir lo que ahí en tu palabra nos dice. No solamente leerlo, observarlo, interpretarlo, sino que aplicarlo a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a ser hacedores, no oidores. Ayúdanos a vivir conforme a lo establecido en tu palabra, para que seas tú en todo tiempo glorificado y exaltado. Y Padre mío, el día de mañana puedas, mi Dios, mirarnos y sentirte orgulloso de tus hijos, los cuales tú instruyes e enseñas a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, te amamos y bendecimos este día y siempre. En el nombre de Jesús y todos decimos amén.